Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Las personas tenemos dos vidas, dependientes una de otra, pero dispares entre sí. Una es la vida pública, la que se vive ante los demás y formada mayormente por nuestra forma de actuar. La otra es nuestra vida íntima, la de los ideales y sueños, la que guarda miradas y sentimientos secretos. En estas historias reales se muestran cómo son, cómo pueden ser y cómo las ven desde un cristal imaginario la vida de estas tres personas. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Joseph Merwig, el hombre elefante, la asesina en serie italiana Leonarda Cianciulli y Helen Kane, la verdadera Betty Boop. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Joseph Kerwin Merwig nació el 5 de agosto de 1862, en Leicester, Inglaterra. Sus padres eran Joseph Rockley Merwig y Mary Jane Merwig. A los 18 meses le empezaron a salir unas pequeñas verrugas que se fueron convirtiendo en bultos a partir de los 5 años, así como malformaciones en su cráneo y huesos de sus extremidades, que se desarrollaban de forma anormal. Más tarde, tuvo una grave caída que lo dejó cojo, ya que le afectó en la cadera. De pequeño nunca pudo jugar con sus amigos y compañeros de colegio, ya que no podía por su cadera y piernas deformadas, por lo que en ese momento decidió sobreponerse a su enfermedad con valor y coraje. Su madre, Mary Jane, aunque procedía del campo y de familia humilde, sabía leer y escribir. Estaba muy unida a la Iglesia Bautista y quería que su hijo fuera a la escuela. Joseph estaba muy unido a su madre, de la que siempre dijo que era muy cariñosa y volcada en sus hijos. Y cuando sus malformaciones empezaron a ser impresionantes, la gente lo miraba por la calle y hasta se paraban para poder observarlo bien, por lo que su madre lo llevaba y traía siempre del colegio y hasta se lo llevaba cuando iba a la escuela dominical a dar clases a los niños que trabajaban y no podían acudir. Así que pasó toda su infancia cerca de su madre, lo que le creó una gran vinculación. El padre de Joseph trabajó toda la vida como cochero, conduciendo los coches de caballos, pero en 1870 abrió una mercería, una tienda donde vendía costura, cordones, punto, lencería y manualidades, junto a su esposa. En ese año falleció uno de sus hermanos menores, William, a causa de la escarlatina, una enfermedad infecciosa con fiebres altas, producida por una bacteria. 3 años después, falleció su madre, a causa de una bronconeumonía, una inflamación del aparato respiratorio. Joseph, que entonces tenía 11 años, se quedó completamente solo, ya que su madre era la única que lo había cuidado y querido de verdad. Su padre lo ignoraba. Años más tarde, en 1891, falleció su hermana pequeña, Marian Eliza, de convulsiones y mielitis, un conjunto de enfermedades donde se inflama la médula espinal, ya que siempre fue una niña muy enfermiza desde que nació. Al poco tiempo, su padre se volvió a casar con una viuda con 2 hijos, y en ese momento su desgracia se intensificó, ya que su madrastra y hermanastros no lo aceptaban, y además de ofenderlo y humillarlo, hacían caso omiso de su enfermedad y las limitaciones que le causaban sus deformidades. Le reclamaban que trabajase para ayudar en la familia, además de recriminarle que se escudaba en su enfermedad para no tener que trabajar. Su madrastra le solía quitar su plato a medio comer, cuando aún no había acabado, y le recriminaba que con lo poco que aportaba en casa
lo que ya se había comido era más de lo que merecía. Gracias a su tío, encontró un trabajo en una fábrica de tabaco, en la que estuvo trabajando 2 años, hasta que su mano estaba tan grande y deformada que ya no podía seguir atando hojas, así que lo despidieron. Las humillaciones en casa eran diarias, y a veces se escapaba porque no lo podía soportar, hasta que el padre lo iba a buscar y le prometía que no volvería a ocurrir y que lo trataría mejor para que volviera a casa. Sus dolores cada vez empeoraban más y le suponía un gran esfuerzo mantenerse en pie, ya que padecía de una gran escoliosis. La curvatura de su columna estaba en forma de S, además de su gravísima malformación en la cadera. En plena adolescencia, su padre le consiguió una licencia de vendedor ambulante, por lo que con un carro de mano vendía cosas de la mercería de su padre por las calles. Pero resultó ser una decepción, pues su aspecto era ya aturdidor. En esos días le estaba creciendo encima de la boca un gran tumor y su mandíbula se había deformado, por lo que cuando hablaba era inentendible. En las calles, los niños y a veces algunos mayores se reían de él y lo insultaban, y no conseguía vender nada, por lo que en su casa las cosas tampoco iban bien. A veces el dinero que su padre le daba para comer se lo devolvía como si hubiera vendido algo, pero prefería pasarse el día sin comer que escuchar a su madrastra. A los 15 años, después de recibir malos tratos físicos, Joseph cogió su carro de vendedor con la mercancía que llevaba y sus pocas cosas y se marchó de casa para siempre. Siguió vendiendo los productos que se había llevado y por las noches dormía en la calle. Pero su tío, Charles Merrick, el hermano menor de su padre, el que le había conseguido el trabajo en la fábrica de cigarros, al tener una barbería, los vecinos le avisaron de la situación de su sobrino, así que fue a buscarlo y se lo llevó a su casa, en la que estuvo 2 años, en los que fue tratado por sus tíos como una persona. Su tío admiraba de Joseph su gran voluntad, ya que salía todas las mañanas con su carro a vender, sabiendo que no vendería nada. En 1879, el gremio de vendedores ambulantes denunciaron que Joseph Merrick daba mala imagen al sector, por lo que pidieron que no se le renovara la licencia, de modo que cuando fue a renovarla se la negaron. Así que a finales de ese año, en contra de su tío que vivía en una pequeña casa y su esposa que estaba esperando un bebé, decidió ingresar en la Laster Union Warehouse, casa de trabajo de la Unión de Laster, que era una institución pública donde la gente pobre que no tenía con qué subsistir podía ir a vivir y trabajar, e incluso para ancianos que aún trabajaban. Pero las condiciones de vida de estas casas de trabajo eran muy duras, y Joseph solo duró 3 meses, hasta que decidió marcharse. Y a los 2 días, cuando se dio cuenta de que nunca encontraría trabajo como una persona normal, volvió y se quedó 4 años más. Allí pasó los peores años de su vida. El bulto de su cara creció tanto que ya no le dejaba comer, y los encargados de la casa de trabajo lo llevaron a un hospital del Servicio Nacional de Salud en Laster, el Laster Infirmary, para que lo operaran y se ocuparan de él, ya que ellos no daban asilo a los que no podían trabajar y ganarse la vida, su comida y la cama, que les daba el Estado a cambio de su trabajo. Allí le operaron del abultamiento con forma de trompa de elefante, en una operación muy dolorosa, pero en la que le consiguieron quitar medio kilo de tejido, y gracias a eso pudo volver a comer y hablar mejor. Mientras se estaba recuperando, pensó en qué podía hacer para ganarse la vida y no tener que volver a la casa de trabajo. Y lo único que se le ocurrió fue exhibirse en las ferias ambulantes de la época. Así que buscó en el periódico un promotor que lo pudiera contratar y escribió a Shem Thor, dueño del Hairy Palace of Berwies. Y este, en cuanto lo vio, supo que había negocio con él y lo añadió a su elenco de rarezas humanas con el mote El Hombre Elefante.
Su número fue una gran atracción en el verano de 1884. Esa etapa no la recordaba como negativa. Hizo hasta amistades con otros compañeros de trabajo. De allí pasó a la tienda de curiosidades de un empresario llamado Tom Norman. Con Tom llegó a Londres, donde tenía un local frente al Hospital Real de Londres, donde lo exhibió durante semanas. Cuando Tom vio que Joseph, a causa del gran tamaño de su cabeza, tenía que dormir sentado para no lastimarse el cuello, le encargó una cama especial para él a un carpintero. En ese tiempo, animado por unos estudiantes de medicina que le recomendaron al médico Frederick Twist ir a ver a Joseph, ya que le interesaban sumamente las enfermedades deformantes y era un experto en enfermedades graves y extrañas, al verlo, quedó profundamente impactado y le pidió hacerle un reconocimiento médico. Enseguida vio que le habían operado de la cara por la cicatriz y la lesión de la piel que se había formado, por el crecimiento exagerado del tejido de la cicatriz en el labio superior. Frederick lo llevó al hospital, donde le realizó varios reconocimientos, y también le presentó a otros médicos y científicos del centro, donde claramente le dijeron que su enfermedad era incurable y que no se podía quedar allí. Lo cierto es que Joseph tampoco se sentía a gusto y no quería volver, ya que se había sentido como un animal en un mercado de ganado. Incluso no habló casi con Frederick Twist, por temor, timidez y porque no podía expresarse y hablar bien, a causa de su boca deformada. Tanto fue así que el médico llegó a pensar que tenía una discapacidad intelectual. En la primavera de 1885, las autoridades cerraron la exhibición de Joseph en Londres por encontrarla indecente por su aspecto asombroso e impactante, y en vista de que en todos los sitios donde trabajaba se cerraban, Tom Norman conoció a otro promotor italiano, Ferrari, y dejó que se lo llevara al continente europeo, aunque este nunca le dio buena impresión. Como en ese tiempo los promotores guardaban las ganancias, Tom le dio 50 libras a Joseph por sus 2 años de trabajo y él ni protestó. En el verano de 1886 embarcó junto a Ferrari hacia Bélgica, país situado en el noroeste europeo. Pero en Europa, las leyes sobre la exhibición de personas con deformidades eran muy estrictas, ya que consideraban que iban en contra de la moral victoriana, por lo que cerraban sus exhibiciones al poco tiempo sin conseguir ganancias ni para comer. Por lo que se fueron huyendo de una ciudad a otra, hasta Bruselas, la capital de Bélgica, y allí Ferrari le robó las 50 libras que le había dado su anterior promotor a Joseph y lo abandonó, dejándolo totalmente solo, sin conocer el idioma francés y sin dinero. Logró empeñar sus pocas cosas y compró un billete para volver a Inglaterra, pero el capitán no quiso dejar que embarcara en su barco y tuvo que hacerlo en otro con el requisito de que no se mezclara con los demás pasajeros, por lo que con el mal tiempo que hacía, se pasó las 10 horas de viaje, gran parte en la noche, en la cubierta del barco, lo que le causó una bronquitis, una importante infección en los bronquios. Llegó a Dover, el mayor puerto del Canal de la Mancha, en Inglaterra, y allí cogió un tren para Londres, donde subió a un vagón vacío y se escondió en un rincón para que no lo vieran ni llamar la atención de nadie. Cuando llegó a la estación de Liverpool, en la ciudad del condado de Merseyside, en Londres, eran las 7 de la mañana y al bajar del tren, la gente lo empezó a mirar y a increparlo duramente. Lo rodearon, le gritaron y le quitaron la gorra con velo que llevaba para taparse la cara. Y no pudo escapar, por lo que cuando llegó la policía, Joseph ya estaba al borde de una crisis de ansiedad, y al hablar precipitadamente no se le entendía nada. Y en ese momento, ante la policía, solo se le ocurrió enseñarles la tarjeta del doctor Frederick Twist, que la había guardado durante esos años. Por lo que lo llamaron, y él se presentó en la estación, llevándoselo al hospital. Allí lo ingresó sin conocimiento de sus superiores, lo cual más tarde le acarreó problemas con sus jefes. Pero el director del hospital entendió las circunstancias de Joseph,
aunque el hospital en esos momentos no aceptaba a enfermos crónicos. Por lo que trataron de mandarlo a algún asilo, pero en ningún sitio lo aceptaban. Joseph rogó que no lo mandaran a una warehouse, ya que sentía verdadero pánico de volver a un sitio así, y pidió ir a la instalación de un faro marítimo, ya que en ese momento le tenía pavor a la gente, o bien a un asilo para ciegos, ya que al menos allí se podría relacionar con la gente sin el temor de que lo vieran, y así lo pudieran tratar con normalidad. El director del hospital, Carl Grom, tuvo la gran idea de poner un anuncio en la prensa, pidiendo ayuda económica para un fondo para Joseph Merwick, para conseguir dejarlo en el hospital toda la vida. La alta sociedad envió grandes sumas de dinero para ayudarlo, por lo que se acondicionaron unas habitaciones del hospital para convertirlas en su hogar. El hijo del carpintero que ayudó a su padre en los arreglos se hizo buen amigo de Joseph y lo visitaba en muchas ocasiones. Con el tiempo, cuando Joseph cogió confianza, se alejaba de su hogar para pasear por el hospital, y las enfermeras al verlo lo mandaban a sus habitaciones por temor que pudiera asustar a los pacientes. A Frederick le preguntaba sobre el mundo exterior, y al comentarle que le gustaría ver un hogar, como los de las novelas románticas que leía, el médico lo llevó a su casa, y allí tomaron el té con su esposa. Visitaba el campo a menudo, escribía poesía y hablaba mucho con Frederick Twist, su querido amigo médico. Joseph Merwick al fin logró la paz y la tranquilidad que tanto anhelaba. Disfrutaba de la lectura y la escritura, y gracias a Frederick, que lo animaba a recibir visitas, las recibía asombrando a todos con su sensibilidad y educación. Lo visitaron grandes personalidades, entre ellas Alejandra, la princesa de Gales, en la primavera de 1887, a la que mandaba cada Navidad una postal de felicitación, y ésta le regaló una foto firmada que Joseph guardaba junto a la de su madre. Joseph Kerwin Merwick falleció el 11 de abril de 1890, con 27 años de edad. Lo encontraron sin vida en su cama, y al examinarlo descubrieron que había fallecido asfixiado al quedarse dormido, ya que su cabeza era muy grande y la conseguía mantener erguida con gran esfuerzo, e impedía que pudiera dormir tumbado, por lo que siempre lo hacía sentado, y en una posición específica, con la cabeza apoyada en las rodillas, ya que o si no, las deformidades le comprimían la tráquea y no lo dejaban respirar. Hoy por hoy, analizando su esqueleto más detalladamente, se piensa que la causa de su fallecimiento pudo ser que su cabeza se ladeara de golpe a causa del peso y fracturara la nuca. Joseph Kerwin Merwick, que no llegó a medir 1,57 m, demostró que tenía una inteligencia superior al promedio. Padecía una severa variación de Proteus, una enfermedad congénita que produce un excesivo crecimiento de la piel y un desarrollo anormal de los huesos, junto con tumores en la mitad superior del cuerpo. Sabía leer y escribir correctamente y tenía un vocabulario extenso. Su trato era dulce, apacible y educado, y con una gran sensibilidad. Joseph era diestro, pero por la deformidad de su mano derecha aprendió a escribir con la izquierda, y con una letra elegante firmaba sin rúbrica, simplemente Joseph Merwick. Después de su fallecimiento, se encontró un poema. Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. Leonarda Cianciulli fue conocida como la jabonera de Correggio. Nació el 15 de abril de 1894 en Montella, en la provincia de Avellino, Italia. No fue una niña querida, de hecho fue fruto de una violación,
y alguna versión asegura que obligaron a su madre a casarse con su violador para callar las malas lenguas. De modo que fue criada en un entorno de agresiones y violencia. Y le resultaba tan duro y difícil que cuando era joven se intentó quitar la vida en 2 ocasiones. En 1917, con 23 años, se casó con Raffaele Pansardi, un oficinista empleado de correos, y su madre, una alcohólica, irascible y colérica, maldijo el matrimonio, porque sus padres querían que se casara con otro hombre, un primo suyo. 3 años después, se mudaron a la ciudad de su esposo, Lauria, una localidad italiana de la provincia de Potenza, región de Basilicata. La maldición de la madre parece que se cumplió. Raffaele empezó a beber mucho, se convirtió en un alcohólico y abandonó su trabajo, para más tarde ingresar en prisión por fraude. Y al salir, se fueron a vivir a Lacedonia, uno de los municipios de Avellino, en la región de Campania. Pero en 1930 su casa fue destruida por un terremoto, por lo que se volvieron a mudar a Correggio, una localidad cercana a Módena. Y allí ella abrió una tienda pequeña, donde sus vecinos iban a comprar a menudo, haciéndose muy popular. En su matrimonio tuvo 17 embarazos, pero 3 fueron abortos naturales y 10 fallecieron siendo niños. Por lo que con los 4 hijos que le quedaban, era sumamente protectora y con una sola idea, la de liberarlos de la maldición que le había hecho su madre. Y por otra parte, una vidente le aseguró que se casaría, pero que todos sus hijos fallecerían jóvenes. En 1939, cuando tenía 45 años, se enteró que Giuseppe, su hijo mayor y favorito, se alistó en el ejército italiano, el componente terrestre de las Fuerzas Armadas de la República Italiana, para prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Y como lo quería proteger a toda costa, y tuvo un doloroso sentimiento de abandono que la había marcado desde siempre, enloqueció y decidió que desde ese momento ya nada importaba, y pensó que los sacrificios humanos eran necesarios para su seguridad. Tan supersticiosa y asidua de adivinos y brujos, se convenció que para proteger a su hijo en la guerra había que sacrificar mujeres. Y como creían que Leonarda podía ver el futuro, acudían en su busca para pedirle consejo y ayuda, ya que aparentaba ser una buena vecina, y en su negocio, donde vendía jabones, asistía a sus vecinas echándoles las cartas y prediciendo el futuro. Cuando Faustina Setti fue en su busca para que la ayudara a encontrar marido, ella le dijo que podía haber un posible pretendiente en Pola, pero que no se lo dijera a nadie, y que escribiera cartas para sus familiares y amigos, y que ella ya se encargaría para que cuando llegara a Pola supieran que se encontraba bien, que se había ido y que no la buscaran. Así que cuando llegó el día que Faustina iba a viajar a Pola, para encontrarse con su pretendiente, Leonarda le ofreció un vaso de vino con somníferos. Y cuando la mujer se quedó dormida, le quitó la vida con un hacha y escondió su cadáver en un armario. Más tarde, cortó el cuerpo en trozos y guardó la sangre en un cuenco. Con su cuerpo hizo jabón y con la sangre pasteles de té, que ofrecía a las mujeres que la visitaban y de los que también comieron tanto ella como su hijo. La segunda víctima fue Francesca Suavi. A esta le dijo que había encontrado para ella un trabajo de maestra en un colegio de niñas, en Piacenza, y al igual que a la otra, que escribiera cartas para sus conocidos, pero en esta ocasión desde Correggio, y que tampoco comentara nada a nadie en ese momento. Y cuando Francesca la visitó el día de su marcha, el 5 de septiembre de 1940, la descuartizó viva. En cuanto a su última víctima, Virginia Cacioppo, le mintió asegurando que le había encontrado trabajo como secretaria para un empresario en Florencia, y al igual que a las demás, le dijo que no hablara con nadie del trabajo. Así que aquella misma mañana del 30 de septiembre, cuando Virginia fue a visitar a Leonarda, le dio el mismo vino que a Faustina con somníferos y, al igual que a las demás, le quitó la vida.
Su forma de actuar siempre era la misma. A las víctimas que elegía para su macabro plan, las invitaba a tomar una copa de vino con somníferos, y una vez que se quedaban dormidas, les quitaba la vida de un hachazo, para después descuartizar los cuerpos, desangrarlos y utilizar cada parte, para elaborar jabones y tortas dulces que compartía con otras vecinas cuando las invitaba a tomar el té. Pero en esta ocasión, a la cuñada de Virginia, Cachopo, le pareció muy extraño la desaparición de su cuñada, ya que la última vez que la había visto fue entrando en la tienda de Leonarda Cianciulli y nunca la vio salir de allí. Así que fue a contarle sus sospechas al jefe de la policía de Reggio Emilia, quienes investigaron a fondo y acabaron arrestando a Leonarda poco después, ya que en su casa encontraron todas las evidencias de sus crímenes. Ella no confesó, hasta que fue su hijo el que empezó a parecer sospechoso, así que Leonarda lo acabó confesando todo, para demostrar la inocencia de su hijo Giuseppe. La declararon culpable y la sentenciaron a 30 años de prisión, más 3 años en un asilo para criminales femeninos, en Pozzuoli, en la provincia de Nápoles. Y allí falleció el 15 de octubre de 1970 a causa de una hemorragia cerebral, con 76 años. Varias pruebas del caso están expuestas en el Museo del Crimen de Roma. Una de ellas, el caldero donde cocía a las víctimas. Helen Clara Schroeder nació el 4 de agosto de 1904, siendo la pequeña de 3 hermanos. Hija de Louis Schroeder, que era hijo de un inmigrante alemán y que trabajaba esporádicamente, y de Allen Dyson, que era una inmigrante irlandesa que trabajaba en una lavandería. A la madre de Kane le costó mucho pagar los pocos dólares para el traje de reina de su hija en su primera función de teatro. Pero a los 15 años ya trabajaba con los hermanos March, en un escenario profesional, y comenzó en el cine con 17 años, siendo una chica aniñada, animada y líder en el cine, durante la transición al sonido, que hizo varias películas habladas a principios de los 30, en la empresa estadounidense de producción y distribución de cine Paramount. Pero su popularidad desapareció pronto. En 1920 trabajó como cantante y bailarina en el Vaudeville, un teatro de variedades en Francia. Comenzaron también sus días en Broadway en 1922 y cantó en el escenario con un trío, las hermanas Hamilton y Fordyce, para más tarde ser conocidas como The Three Axe Sisters. Helen Kane era una chica bajita de 1,55 m con redondeadas formas, el ideal de la belleza femenina de la época, aspecto inocente y voluptuosa silueta, con cara redonda y unos rizos negros, grandes ojos, boca pequeña y labios delicados. La típica chica de los alegres años 20 que alegraban las salas de fiesta. Una chica flapper, con un nuevo estilo de vida, mujeres que utilizaban faldas cortas, corsés y con un corte de pelo especial llamado bobcat, un peinado recto y corto a la altura de la mandíbula, por lo general con flequillo. Que escuchaban y bailaban música jazz, nada convencional para la época. También se maquillaban mucho, fumaban, bebían licores fuertes, conducían a altas velocidades y a veces tenían comportamientos similares a los de los hombres, lo que en ese tiempo era un desafío a lo socialmente correcto. En 1930, la empresa de estudios de animación Fleischer Studios sacó una caricatura de Helen Kane, con orejas de perro caídas y una voz chillona al cantar, en unos dibujos animados llamados Dizzy Duchess, donde apareció Betty Boop por primera vez, aunque sin ser el personaje principal. Pero se hizo muy popular y la estrella de sus propias historietas, por lo que en 1932 sus orejas largas de perro desaparecieron y se transformaron en unos grandes pendientes de aro, pasando a ser un ser humano llamado Betty Boop.
La empresa estadounidense de producción y distribución de cine y televisión, Paramount Pictures, era el estudio de las dos, tanto de Helen como de Betty Boop, y poco a poco dejó de apoyar la carrera de la cantante para volcarse en la del dibujo animado. Por lo que la fama de Helen cayó en picado, así que Helen Kane presentó una demanda en mayo de 1932 contra Paramount y Max Fleischer, el dibujante y autor de Betty Boop, por apropiación indebida en los dibujos de Betty y competencia desleal. Helen afirmó que Betty Boop imitaba su voz aniñada y estilo de cantar, con un deje de Brooklyn que descontrolaba al personal. El juicio duró más de 2 semanas y el juez dictó sentencia contra Helen, afirmando que su forma de cantar no era única, que podía ser una imitación y que ella había copiado su estilo de una cantante afroamericana poco conocida llamada Baby Astor. En la crisis de 1929, conocida como la Gran Depresión, una gran crisis financiera mundial que duró hasta 1930, el estilo de Helen Kane quedó pasado de moda, al igual que las flappers, el estilo de vida de las mujeres jóvenes del momento, por lo que perdió la atención y el patrocinio de los directores de cine. Tan solo apareció en una producción teatral y en varios clubes nocturnos. Helen Kane fue operada en 1956 y recibió 200 tratamientos de radiación para luchar contra su cáncer de mama, falleciendo el 26 de septiembre de 1966 en su apartamento de Queens, en Nueva York, a la edad de 62 años. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.